El domingo pasado iniciamos una serie de sermones que tiene que ver con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y estaremos predicando esta carta hasta finalizarla. Estuvimos viendo la semana pasada algunos rasgos importantes de esta carta. La contemplamos en general, no fuimos directamente a un texto, a un pasaje en particular, sino la consideramos en general. Hicimos un sermón introductorio para el análisis de esta carta, y haciendo una recapitulación rápida, recordamos que esta era una iglesia que lo tenía todo. En realidad tenía grandes cosas. En el capítulo 1 nos dice que fueron enriquecidos en el Señor en toda palabra y en toda ciencia, y además nos decía en el 7 que no les faltaba ningún don. Entonces era una iglesia que tenía en realidad todo, llena de grandes bendiciones, con ciertas problemáticas que tenía la iglesia, y las que enumeramos la semana pasada. Recordamos nosotros que Corinto está al sur de Grecia, y también recordamos que Corinto era una ciudad a la cual Pablo fue en su segundo viaje misionero. Establece también una iglesia allá, y es una ciudad cosmopolita, llena de gente, pero además es una ciudad muy característica en cuanto a su depravación. Había una gran cantidad de personas dentro de Corinto con valores morales fuera del orden de Dios. Una iglesia ahí metida en esta comunidad, una comunidad muy pecadora. Había el templo de Afrodita, la diosa del amor, la cual va a tener alrededor de esta misma iglesia una gran cantidad de prostitución, muchas prostitutas ahí, mucho libertinaje, una gran depravación en esta ciudad de Corinto, muy sincrética. Había de todas las religiones, había de todos los idiomas, muchas culturas, gente de diferentes partes venían a vivir en este gran balneario. Ahí la gente que se portaba mal vivía a lo corintio, era un dicho, vivían a lo corintio, y decir vivir a lo corintio era vivir desordenadamente, disipadamente. Era una ciudad que se prestaba a toda clase de pecados muy fáciles de cometer, por lo que brindaba la misma ciudad. Y en esa ciudad el apóstol Pablo había fundado una iglesia. Era necesario, porque el evangelio tiene que brillar en medio de la oscuridad. Entonces fundó una iglesia, empezó en la sinagoga e hizo fundó una iglesia con ayuda de Aquila y Priscila. Timoteo también estaba involucrado en esto, Apolos también, desde luego. Entonces era una iglesia que empezó a crecer con grandes predicadores, grandes maestros, pastores importantes. Una iglesia que empezó a crecer de una manera muy importante, y que en verdad fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Grandes enseñanzas, y también una iglesia que, según consta en este versículo 7 del capítulo 1 y en el capítulo 12 y parte del 14, llena de dones, grandes dones dentro de la iglesia, con mucha gente de todo tipo, de toda clase. Así que era una iglesia interesante. Pero encima de esto, la iglesia, lejos de estar influyendo en la ciudad, en algún momento seguramente lo hizo, cuando el evangelio empezó a crecer, la ciudad del mundo, la cultura, estaba influyendo ahora en la iglesia. Y dentro de la iglesia había cierta problemática, algunos problemas los cuales el apóstol Pablo tenía que atender, tenía que atacar, tenía que enseñar a la iglesia respecto de algunos problemas. Él escribe a esa iglesia de ese tiempo. Sin embargo, dijimos, esto alcanza a todas las iglesias de todos los tiempos. Somos nosotros el lector implícito de esta carta. Entonces nos alcanza a nosotros las sentencias y las advertencias y mandatos que la palabra tiene en este maravillosa carta a los Corintios. Empieza a hablar el apóstol y señalar algunas cosas, y ya las mencionamos la vez pasada, solamente las repetimos rápido. Tenían problemas en cuanto a la unidad, había dificultades en esto. Tenían problemas en la moralidad, había problemas inmorales fuertes dentro de la iglesia. Había problemas entre los hermanos en cuanto a la relación de ellos, se quejaban ante los tribunales civiles, ese era un problema. Había problemas en el matrimonio, tenían dificultades en este sentido, y había que arreglar esto. Había dificultades doctrinales,
El tema de la carne sacrificada a los ídolos y la resurrección era un tema importante que había también que corregir. Había problemas en la adoración, en la alabanza, algunas dificultades en cuanto al uso del velo, se puede, no se puede. Había dificultades en la Santa Cena, algunos lo tomaban muy a la ligera. Pablo tiene que establecer la liturgia de la Santa Cena, y desde luego había problemas con los dones en la iglesia. Todo el mundo hacía lo que quería, tanto así que en el 14:40 dice Pablo: hágase todo decentemente y con orden. Entonces tiene que poner orden en esto. Había problemas en cuanto a las mujeres, el apóstol defiende su ministerio. En fin, hay una gran problemática dentro de la iglesia en Corinto, y lo que hace Pablo es tratar de poner en orden estas cosas, señalarlas con mucho valor y tratar de poner en orden aquellas cosas en las que estaba incurriendo la iglesia. Entonces era una iglesia que lo tenía todo en cuanto a sus cosas lindas, fortalecidos en toda palabra y en toda ciencia, con todos los dones, pero una iglesia con grandes dificultades. Así que no es una iglesia que queramos nosotros imitar, ¿no? Pero es una iglesia que nos invita a que nosotros reflexionemos sobre nuestra propia realidad, y a partir de esta realidad que nosotros encontramos, entonces vivir en consecuencia como resultado de la palabra. Entonces Pablo ha escrito a estos corintios desordenados, y a esta iglesia en particular. El apóstol empieza, ya hicimos un panorama general, pero ahora vamos parte por parte. Entonces vamos a ir versículo por versículo desde el 1:1 hasta el final. Pablo empieza esta maravillosa carta identificando quién es él, identificando a quién le escribe. Muy importante. Muy importante esta salutación. A veces pasamos por alto las salutaciones porque pensamos, bueno, nada más dice quién escribe y a quién, y la brincamos y nos vamos al contenido importante. Pero en la salutación hay grande enseñanza en cuanto a Pablo. Incluso se nota la intención de su escrito, y casi podemos entender que la salutación está escrita a propósito de todo lo que va a decir, a propósito de todo lo que va a enseñar. Entonces Pablo hace una salutación muy buena, muy parecida a otras cartas, pero con un contenido doctrinal importante. Pablo está escribiendo pues a estos corintios. Tenemos que partir de dos verdades importantes en el contenido del libro y desde luego en la salutación del apóstol. Primero es que él está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Esta carta no es para personas que no son de la iglesia, definitivamente no, porque cuando se tocan temas de alabanza, de dones, de estas cosas, evidentemente uno que no es iglesia no puede entender. Está escribiéndole a la iglesia. Vamos a ver ahora cómo se refiere él en este sentido. Entendemos que la iglesia lo conoce a él y que sabe su llamado, el llamado de Pablo. Entonces Pablo, con la autoridad que le caracteriza, con esa autoridad apostólica de la cual está revestido, escribe con toda esa autoridad a una iglesia. Entonces, estos dos conceptos, le escribe a la iglesia y la iglesia entiende quién escribe con toda la autoridad apostólica, y la iglesia debe de escuchar a su fundador, a su pastor, a este hombre que tiene credenciales maravillosas. Entonces estas dos verdades son fundamentales, no solamente en la salutación, sino en todo el contenido de la carta. Así que entonces Pablo se identifica y empieza maravilloso. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Quiero que note que el apóstol Pablo se dice de sí mismo llamado a ser apóstol. Importante. Nosotros sabemos por esta salutación y por otras y por el contenido del Nuevo Testamento, cuando se refiere a Pablo, que cuando Pablo vino a ser apóstol, no vino a ser apóstol por voluntad propia. Es decir, no hubo una convocatoria entre los apóstoles para decir ¿quién quiere ser apóstol? Y 2 o 3 levantaron la mano. El apóstol Pablo no fue por votación, no fue llamado, ni siquiera él se anotó, no metió currículum, no hizo nada. De hecho, casi podemos afirmar, y lo podemos afirmar, que Pablo estaba en el camino contrario a esto. Él perseguía a la iglesia. Él no quería de ninguna manera tener que ver con los creyentes. Y cualquier relación que tuviera con los creyentes era para perseguirles. Era para
para ir por ellos. Había tenido licencia del sumo sacerdote, había ido hacia Damasco persiguiendo cristianos para traerlos a Jerusalén y juzgarlos en Jerusalén. Pablo era un personaje que estaba lejos de anotarse como apóstol. Entonces, nosotros no creemos que él haya dicho, yo quiero ser apóstol. No, resistía más bien este camino. Fue el Señor quien lo llamó y él lo reconoce y dice, yo soy Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Este llamado es muy importante y es un llamado que viene de Dios. Ahora, es importante también entender que este llamado es de Dios, e incluso la Trinidad completa se nota en el llamado del apóstol. Aquí habla de que es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Pero cuando vamos a Hechos 13, cuando va a ser enviado al viaje misionero, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Y entonces el Espíritu Santo se involucra en el llamado, de tal manera que tenemos un llamado trinitario maravilloso, y Pablo entiende perfecto esto, porque el Espíritu Santo fue el que habló y el que dijo, apártenme, en Hechos 13. Y aquí vemos que él es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. La Trinidad completa, siempre en un llamado, la Trinidad interviene, completa. No podemos dividir, no podemos fraccionar. De tal manera que aquí vemos de una manera maravillosa cómo el Dios completo, pleno, ha llamado a Pablo para ser apóstol. Había en esa época, como la hay hoy día también, algunos que dudan de la apostolicidad, del trabajo apostólico, de la autoridad apostólica del apóstol. Decían, no, él no tiene autoridad apostólica. Él supo esto en el capítulo 9, en el versículo 2, dice, algunos dudan que yo soy apóstol, pero yo soy apóstol y ustedes son mi credencial de que yo soy apóstol. Él va a defender su posición como apóstol porque había quienes dudaban que él tuviera esta autoridad apostólica, pero no hay duda, la autoridad apostólica de Pablo no radicaba en su propia voluntad, sino radicaba en un llamamiento de parte de Dios hecho por la Trinidad completa para que tuviera esta tarea de ser un enviado, un representante de Dios ante los gentiles y ante todas las personas con las que se encontraba Pablo. Él pues fue llamado a ser apóstol y fue apóstol enviado pues emisario de Jesucristo. Él iba en avanzada hablando de Jesucristo, no hablaba, otra predicación no tenía. Yo vengo a predicar de Cristo y resucitado. Y era la predicación de Pablo. Grandes problemas que le trajo esto, pero él era emisario de Jesucristo y luego añade, por la voluntad de Dios. La verdad es que no mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. La iglesia entendía esto y sabía que él había sido enviado por Dios. Él había sido llamado para ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Queda claro que no era porque él haya querido, sino por la voluntad de Dios. Desde luego que cuando él vino al Evangelio, ahora sí quería, ¿no? Y quería mucho. Y en el capítulo 9 se nota cómo él dice, yo puedo trabajar gratis, no tengo problema, yo estoy listo para entregar mi vida por este evangelio en el cual me he comprometido. Ahora ya quería. Pero su llamado fue por voluntad de Dios. Le pasa a todos los creyentes, cuando somos llamados por el Señor, somos llamados por su voluntad, nos resistimos, pero cuando estamos en su voluntad, ahora ya queremos servirle con mucho gozo. Este era un poco lo que le pasaba a Pablo. De Sóstenes no podemos saber mucho, porque la Biblia no dice mucho, de tal manera que cualquier cosa que digamos de Sóstenes sería una especulación, pero es posible que él sea parte del equipo de las personas, quizá Timoteo también, que iban y traían información, cartas entre Pablo y la iglesia a los corintios, pero Pablo lo menciona. Después de identificarse, pasa él a identificar a la iglesia. Pero la identificación de la iglesia es una identificación maravillosa, con una carga doctrinal importante. Le habla primero a este cuerpo de Cristo como iglesia, dice, a la iglesia de Dios. Así que ya es una iglesia, la asamblea, la comunidad, este cuerpo de Cristo es una iglesia. Nosotros entendemos que la iglesia está conformada de todos los creyentes en Jesucristo en todas partes del mundo, incluso los que han muerto en el Señor, los que viven ahora en el Señor y los que vivirán en el futuro,
conformamos la iglesia, estemos donde estemos. Pues Pablo se dirige a esta iglesia, pero dice algo interesante. Y algo que tenemos que notar y que tener nosotros como mucho cuidado en entender en esta cosmovisión cristiana. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, la iglesia es de Dios, ¿no? Es decir, muy importante, ¿no? Dice, la iglesia de Dios. No dice, él la fundó, no dice mi iglesia. O la iglesia de los hermanos en Corinto. No, dice, es la iglesia de Dios. Puede pasar por alto la información, pero es muy importante entender que la iglesia, la verdadera iglesia, le pertenece a Dios. A nadie más. A nadie más. La iglesia le pertenece a Dios. Y Pablo dice, la iglesia, a la iglesia de Dios, que está en Corinto. No es la iglesia de los corintios donde participa Dios. Hay algunas iglesias que son iglesia de tal, donde Dios les echa la mano. Pero aquí es la iglesia de Dios. Vamos a ver qué clase de iglesia es, pero es la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, nosotros somos la iglesia de Dios que está en el Distrito Federal. Pero somos la iglesia de Dios. Esta iglesia y todas las iglesias son la iglesia que le pertenece a Dios. A nadie más. A nadie más. Ni al fundador, ni al que le siguió, ni al consistorio, ni al pastor, a nadie. La iglesia le pertenece exclusivamente a Dios. Y como Él es el autor, Él es el que la escogió, Él es el que la santificó, Él es el que determinó, el que la hizo, pues entonces habría que seguir todo lo que Dios quiere. Así que Pablo dice, identificando a los corintios, les dice, oigan, esta iglesia es de Dios. Muy importante. La otra cosa es que les dice a ellos que son santificados en Cristo Jesús. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados. Y luego dice, llamados a ser santos. Me consuela un poco esta parte. Cuando preparaba el sermón pensé, qué bueno que dice Pablo esto, porque yo me siento malo, pecador, ¿no? Muy pecador, quizá más que todos ustedes, pero me siento pecador. Pero cuando leo un pasaje de esta naturaleza y conociendo a la iglesia de Corinto, que es muy pecadora, que tiene tantos defectos, y aún y con todos los defectos que la iglesia tiene, todavía Pablo les dice, ustedes son santificados, ustedes son llamados a ser santos, ustedes son iglesia. Digo, ay, qué bueno, porque yo soy tan pecador, quizá no hago cosas que están allí, otras sí, pero soy santo. He sido llamado a ser santo. Soy santificado por el Señor con todo y mi pecado. Recuerde que Él va a escribir a la carta a una iglesia que tiene grandes dificultades, tremendas dificultades. Con todo, les dice santificados. Son santificados en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Porque conociendo toda la problemática, yo no creo que Pablo haya estado escribiendo y después de escribir la salutación se enteró de todos los problemas, ¿no? Se enteró de todos los problemas y luego escribió su carta. Y a estos pecadores les dice santificados en Cristo Jesús. No descalificó a la iglesia, no descalificó a nadie. Llamados a ser santos. Les dijo, ustedes, llenos de problemas, llenos de pecados, son santificados en Cristo Jesús. Habría que entenderlo entonces. ¿Cómo es que una iglesia con tantos problemas puede ser santificada y puede ser llamada a ser santa? Porque habría que entender valores importantes. Habría que entender que el Señor no llamó a santos, llamó a pecadores. Y claro, conforma la iglesia de grandes pecadores. No llamó a santos, lo cual hace ver que nosotros entendemos que no hay que portarse muy bien y hay que cubrir una cuota de santidad para que el Señor nos llame. No le podemos decir a alguien, tienes que ser muy bueno, leer tu Biblia, para que el Señor te llame. No, de ninguna manera. El Señor no nos llamó porque fuimos santos, nos llamó para hacernos santos. Y en el proceso hay un gran camino. Un gran camino. Nos dice santificados
en Cristo Jesús. Somos santificados en Cristo Jesús. La doctrina de la santificación es una doctrina, hermano, muy importante. Muy importante. Nosotros en nuestra estructura doctrinal, que creemos que es la correcta, la bíblica, hemos creído nosotros de que el Señor nos ha declarado justos, pero nos ha declarado santos. Nos ha llamado con ese llamamiento eficaz a través de su gracia irresistible para ser parte de su pueblo. Siendo parte de su pueblo, una vez que nos coloca en el pueblo, entonces nos da la tarea de ser santos, porque Él ya nos santificó. La justificación es un acto único, judicial de parte de Dios y nos declara justos, ya, no más. Pero una vez declarados justos nos declara santos. Y cuando somos santos, entonces nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad de cuidar ese paso, ese decreto de santidad. Nosotros tenemos que hacer algo. Por eso Pablo dice, no solamente santificados en Cristo Jesús, sino dice llamados a ser santos. No por ser santos, sino a ser santos. Eso también da un poco de consuelo, aunque un poco de vergüenza. Porque yo digo, bueno, no soy producto terminado. Sigo siendo pecador, pero estoy en el proceso de la santificación. Sigo trabajando en mi proceso de santificación. Y el Señor en su maravillosa soberanía nos otorga todos los medios para que crezcamos en santidad, en ese proceso de santificación. Y entonces nos da su palabra, su revelación especial para nosotros, para que podamos nosotros entender y seguir este proceso de santidad. Pero es nuestra responsabilidad. Ahora déjenme explico esto. El Señor nos declara santos y nos pone en este proceso de santificación que culminará hasta que vayamos con Él o Cristo venga. La responsabilidad de la vida de santidad es nuestra. Él otorga todos los medios para que crezcamos en santidad, pero la responsabilidad de la vida de santidad es de nosotros. Si usted pensó que creer en Jesucristo, entonces Él iba a traer a nuestra vida toda perfección, y decimos nosotros, ahora ya soy cristiano, soy perfecto, está equivocado. Tampoco puede usted pensar que de repente viene el Señor y dice, bueno, qué bueno que ya está Cristo en mi corazón, ahora ya no voy a tener malos pensamientos, Él se encargará de quitármelos. Pues no. No. Ahora ya no voy a hacer esto o aquello porque el Señor se encargará de hacer a un lado este pecado. Bueno, pues no. Sí, no. Digo, es decir, el Señor ayuda, participa, pone todos los medios, pero la vida de santidad es responsabilidad del creyente. Es de nosotros. La iglesia en Corinto tenía grandes problemas y tenían que luchar. Tenían que estar buscando todas aquellas cosas que contribuían a su santificación. No somos producto terminado. ¿Sabe una cosa? Que nosotros como creyentes estamos pecando. Y seguiremos pecando. Y pecaremos una y otra vez. Y cometeremos una gran cantidad de errores delante de Dios. Pero somos santos. Y el pecado que cometemos ahora, seguro no lo cometeremos, o quizás sí, pero vamos ascendiendo, vamos avanzando. No podemos juzgar a alguien que ha cometido un pecado y decir, este pecó esta vez, es pecador, ya no lo queremos, porque está en el proceso de santificación. Está caminando en este proceso. Ninguno de nosotros puede decir, el Señor ya me transformó. Eso es una equivocación. El Señor me está transformando, esa es una verdad. Pero ya me transformó, pues hasta que vaya al cielo con el Señor. Pero seguimos en el proceso. Y Pablo le escribe a una iglesia en lucha. Santificados, llamados a ser santos. En el tema de la santidad, amado hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad. A la vez de que nos declara santos, nos hace responsables de nuestra santidad. Y tenemos que estar luchando con eso, amado hermano. Cuando administramos la Santa Cena, usted puede recordar que hay una serie de sentencias negativas, de pecados aberrantes.
Decimos, ahí están esa gran cantidad de pecados. Y se menciona, hay algunos que a lo mejor están cometiendo esa clase de pecados y no les importa. Está bien, no pasa nada. Yo estoy bien con Dios, voy a seguir haciéndolo. No tiene ningún tipo de remordimiento, de arrepentimiento, no hay contrición en el alma. Pues quizá no sea salvo. Pero el santo, el que ha sido llamado a ser santo, lucha y evidencia la lucha. Está constantemente luchando con ese pecado que le asedia. Ese que tiene problemas con el alcohol está luchando por eso. Está pidiendo oración a otros hermanos. Está peleando en su propia carne contra eso y es santo. Pero está luchando y evidenciando la lucha. Y evidenciar la lucha tiene que ver con que me acerco con un hermano, con otro hermano. Estoy en esta lucha, ayúdame. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos un pecado oculto y estamos tan cómodos? Porque nadie lo sabe. Pero cuando nosotros buscamos y entendemos que somos llamados a ser santos, evidenciamos la lucha. Hablamos con alguien, pedimos ayuda, venimos al Señor, suplicamos su perdón, suplicamos su ayuda y estamos en la lucha. Luego viene la victoria. Y después de la victoria, otro pecado y otra lucha. Y obtenemos la victoria. Y luego de la victoria, otro pecado y otra lucha. Y tenemos la victoria. Y así hasta que Cristo venga. Pero somos santos en el proceso que culminará hasta el día de Jesucristo. Pablo les dice a aquellos, tienen que luchar porque son llamados para ser santos. Y cuando yo entiendo que soy llamado a ser santo, tengo una gran responsabilidad delante de Dios para luchar contra mi pecado todos los días. La iglesia de Corinto estaba en esta condición y tenía que luchar por su vida de santidad, sin duda. Y seguro muchos creyentes, muchos de Corinto pecaron y obtuvieron el perdón y la victoria y lucharon por su vida de santidad y el Señor les coronó, seguro, con la vida eterna. Porque no somos producto terminado. Pero si por ahí hay alguien que está en pecado y no quiere luchar en su vida de santidad y se siente cómodo ocultando su pecado y lo sigue practicando además sin ninguna contrición del corazón, sin ningún arrepentimiento de parte de Dios, entonces, amado hermano, como hemos dicho en el pasado, si no hay santificación, nunca hubo justificación. Entonces, ¿quién sabe si sea en realidad salvo? Esta carta es para hombres malos, redimidos, que luchan o que deben luchar para lograr una vida de santidad. Hay la instrucción. Acabamos de leer el pasaje 19 de Levítico, en donde hay instrucciones precisas y claras. Sed santos como yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Él exige una vida de santidad. Y lo que tenemos que hacer nosotros es estar exigiéndonos todo el tiempo una vida de santidad. No apapachar el pecado, no consentir el pecado, luchar con una vida de santidad, porque eso es lo que le agrada al Señor. Porque fuimos llamados para ser santos, no porque somos santos, sino para ser santos. Y estamos en el proceso. Y si usted es un creyente nuevo que acaba de entender que el Señor le ha llamado por su gracia a la salvación, usted es tan pecador como el que tiene 40 años de creyente. Y tiene que luchar porque va a trabajar en su vida. Si alguien le dice, cree en el Señor Jesucristo y ya no vas a tener ganas de tomar y todo se va a acabar de así rápido, es un error. Debemos de luchar día con día. Seguro el Señor lo puede hacer, pero estamos en la lucha cotidiana para tener esta vida de santidad. Pero estos creyentes en Corinto son santos, como santos son todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier lugar en donde se invoque el nombre del Señor Jesucristo, encontramos santos, llamados a ser santos,
porque estos son también hijos de aquel Señor que es de ellos y nuestro, dice Pablo. Yo estaba pensando en este texto y pensé, ¿qué riesgo hay para el santo? Porque en muchos lugares se invoca el nombre del Señor. Y no solamente hablo de iglesia, hablo de lugares. Se conocen historias de personas que son creyentes y llegan al trabajo y en el trabajo no saben que son creyentes. Cuando yo era pequeño les llamábamos los de la secreta. Soy cristiano de la secreta. Solo en la iglesia saben. De estos cristianos que van al súper se encuentran con un hermano, que no me diga hermano, que no me diga hermano, que porque les da pena. Son como de la secreta. O no les gusta orar en público, en fin, se avergüenzan en verdad se avergüenza del evangelio. Pero hay algunos que están en el trabajo, en la escuela. ¿Sabe qué? Si usted es santo y creyente en el Señor, puede ser que dentro de la escuela o dentro del trabajo haya otros que invocan el nombre del Señor y que también son santos y están viendo su conducta. Y que cuando descubren que usted es cristiano le dicen, ¿tú eres cristiano de veras? Porque hay gente que invoca el nombre del Señor en todos lados. Y entonces tenemos alrededor de nosotros grande nube de testigos que nos están viendo, que nos están observando. El llamado a ser santo no es ser santo en el templo. El llamado a ser santo es ser santo en toda la manera de vivir en todos lados. En todos lados. Y si yo voy de viaje a un país tan lejano como es posible y pienso que nadie me está viendo y que puedo hacer de las mías, hay alguien ahí que invoca el nombre del Señor, que puede demandar de usted una vida de santidad. Pero más, el Señor lo está viendo. Porque Él fue el que le llamó para ser santo. Y Dios no puede ser burlado. Estamos llamados a ser santos, junto con todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando nosotros entendemos eso, entonces entendemos que la responsabilidad para vivir una vida de santidad es muy, muy grande. Y a pesar de los pecados que tenemos dentro de nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro ser, de todas maneras, en una manera maravillosa, misericordiosa de parte de Dios, nos ha llamado santos. Iglesia, a Él le pertenecemos. Y cuando venga, nos llevará consigo para siempre. Así que nuestra responsabilidad es luchar por una vida de santidad. No juzgar a otros, sino verse a sí mismo y luchar por una vida de santidad. El apóstol termina su salutación diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo muy característico del apóstol: gracia y paz. Somos objeto de su gracia. Y los que somos objeto de su gracia, vivimos en paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque soy yo objeto de su gracia. Los que no son objeto de su gracia no viven en paz. Pero la iglesia está llena de gracia. Ese favor inmerecido nos han otorgado la salvación y eso nos da paz. Todo de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que entrar a esta carta en este entendido. Somos santos y tenemos una gran responsabilidad de luchar por una vida de santidad. Nos vamos a identificar con nuestra iglesia y tenemos que ser muy maduros para entender que es nuestra responsabilidad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Señor, tú dices: sean santos como yo soy santo. ¿Cómo nos cuesta trabajo, Dios? Vivimos tan cómodos en nuestro pecado. Además, nadie lo sabe. Pero tú sí. Y tú nos llamaste para que seamos santos. No porque seamos santos, sino para hacernos santos. Y este proceso va a culminar hasta que vayamos ante tu presencia.
por cualquiera de las maneras, o que muramos o que Cristo venga. Pero mientras que estamos en vida, oh Dios, ayúdanos a través de tu Espíritu para que luchemos, nos exijamos a nosotros mismos una vida de santidad. Hay mucho que hacer, pero tú estás con nosotros. Y no hay quien nos condene, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero a ti te daremos cuentas. Ayúdanos, Señor, para luchar contra nuestro pecado. Evidenciar la lucha. Pedir a otros apoyo. Y juntos, como iglesia, como cuerpo, intentar, Señor, entregarte una iglesia santa y sin mancha, sin arrugas. Ayúdanos en esto, Padre, reconociendo nuestra condición y entregándonos a ti por completo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.